Hola, ¿cómo les va? Grabo este video para la Escuela Normal número 7, el Instituto José María Torres, un profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, que quiero mucho porque es donde hice mis prácticas cuando estudiaba para maestro, y es también donde se formó como maestra Paula, mi hija mayor. Me pidieron que grabara un video para compartir con ustedes en torno al 24 de marzo. Les pido disculpas porque no pude organizarme para estar presencialmente, pero bueno, me parece que es una manera de poder acompañarlas y acompañarlos en este acto. Es un 24 de marzo especial porque también coincide con el año en que se cumplen 40 años de retorno a la democracia, es decir, que recordamos el inicio de la dictadura en el año en que también recordamos 40 años del final de la dictadura. Pensando en eso, se me ocurría compartir con ustedes algunos materiales que nos ayuden a pensar acerca de esa historia que hemos vivido o que quizás muchos y muchas han escuchado como relatos de sus mayores. Personalmente sí la viví porque eran los tiempos de mi infancia, de mi adolescencia y de mis primeros años también de juventud y de militancia política. Y recordando eso, querría compartir con ustedes unos materiales. Uno es de la revista Crisis, publicado en marzo de 1976. La revista Crisis, esta es una revista con fuerte compromiso político de aquella época, la dirigía Eduardo Galeano, y justo en el número que salió publicado antes del golpe cívico-militar, había una nota donde una periodista, Violeta Lubarsky, entrevistaba a chicas y chicos de escuelas de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, y ahí aparecen algunos relatos muy interesantes. La nota se llama Conversando con los chicos en la escuela. ¿Qué le dirías a tu maestra? No, no le digo nada, me mata. ¿No? Ese es el título de la nota. Y allí dice, por ejemplo, Paula, está Rodrigo que devaluó mucho el peso y el país empezó a inflar más, a inflar más, y ahora es muy difícil deshacer. Ellos mismos no saben lo que hacen. Tantos cambios que ni saben lo que hacen. Mariana, además está subiendo mucho las cosas, y hay gente que no se les puede comprar esas cosas y se tiene que privar de muchas cosas, y si van a seguir subiendo, el país va a quedar peor y peor, y hay mucha gente que se va a morir de hambre. Hay guerra y ahora no me acuerdo la palabra, espérate, a ver si me acuerdo, y no se puede solucionar y es un caos, ¿viste? Ahora me acordé, ¿viste? Estos son chicos de 9 y 8 años del Gran Buenos Aires que están hablando de cómo miran al país en esa época. Poco tiempo antes había sido el Rodrigazo, una crisis económica muy fuerte, y entonces en los tiempos previos a la dictadura tenían estas reflexiones acerca de lo que estaban viendo en el país, ¿no? Y el país era un caos, esa palabra que repetían probablemente de sus mayores y que de alguna manera titulaba lo que estaban viendo. En otro tramo de la nota, la periodista pregunta, ¿y en el colegio ustedes hablan de esto? Todos, no. ¿Por qué? Todos, porque no nos dejan. ¿Y está bien que no nos dejen? Sí. ¿Por qué? Raúl, porque los chicos no pueden hablar de política. ¿Por qué? Cecilia, afuera del colegio sí, pero adentro no pueden. Raúl, ¿por qué no nos dejan? No se puede. Pero a vos, ¿te parece que está mal hablar de política? Raúl, sí. ¿Por qué? Raúl, no sé. ¿Vos sabés? Andrea, no sabemos. Chicos de segundo grado. Fíjense cómo la nota da cuenta de chicas y chicos que están mirando el país en el que viven, que miran cosas que les preocupan, como preocupan también a sus adultos, referentes familiares, pero que al mismo tiempo tienen cierto prurito porque no se puede hablar de eso en la escuela. De algún modo, uno de los rasgos quizás más autoritarios de la escuela es que se priva a chicas y chicos de la posibilidad de mirar el mundo y de expresar también sus deseos, sus preocupaciones, sus preguntas, sus propuestas acerca de la realidad en que viven. Si este material es del último ratito antes de la dictadura, hay otro material interesante que fue publicado en 1987, poco tiempo después de que empezara la transición democrática. Se llama Cartas al Presidente y fue escrito por Alicia Entel y Cecilia Braslaski. En el título también dice Don querido Raulito, Casa de Gobierno. Eran tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, y no sabemos bien cómo fue la consigna de la primera nota. Aquí parece que son diálogos en general y entre otras cosas los chicos hablan mucho de política. En este caso sí, la consigna era que le escribieran una carta al presidente o al ministro de Educación contándole cómo era su escuela y todo lo que quisieran contarles. Y de ahí tomo
algunos fragmentos. Hay algunos testimonios de un colegio universitario de chicos de los primeros y los últimos años que hablan de la democracia y dice: luego de las elecciones, la libertad fue mayor y ahora se puede opinar y los alumnos tienen voz y voto. Otro: este año fue un año muy desordenado, pues los alumnos adquirieron de golpe libertades que antes no las tenían y eso causó un poco de desorden que los directivos no manejaron muy bien. Se refiere al año 84, el primer año después de la democracia. Aunque el libro se publicó en el 87, los testimonios son del 84. Quiero hacer conocer que desde que volvió la democracia a nuestro país, los alumnos volvieron también a ser considerados personas. Se han actualizado algunos programas de estudio y se suprimió el uso del uniforme, lo que me parece un gran progreso. Otro: ahora que estamos en un gobierno democrático, las cosas cambiaron, algunas para bien y otras para mal, pero creo que lo que falta es organización más que nada. Otro: hubo muchos cambios con la llegada de la democracia, pero en mi opinión esos cambios empeoraron la norma de conducta seguida por este establecimiento. Se le dieron muchas libertades al alumno, las que fueron confundidas por este. También en estos testimonios uno puede ver la mirada que había, por lo menos en estudiantes de diferentes años de la escuela secundaria, acerca del impacto de la democracia en la vida cotidiana de las escuelas. Si esto preocupaba en un colegio universitario, que según las autoras tenía un porcentaje muy alto de familiares, o sea, madres y padres con títulos universitarios, y un porcentaje muy bajo de familias de origen obrero, en la otra punta de la escala hay testimonios de otras escuelas de sectores populares con un porcentaje muy bajo de padres y madres profesionales y muy alto de madres y padres con trabajos de operarios o empleados de comercio. Y allí las preocupaciones están más centradas en las cuestiones económicas. Dice: le quiero decir, señor presidente, que haya trabajo, porque no hay trabajo, porque los que tienen trabajo ganan poco sueldo y los que no tienen se están muriendo de hambre. Eso se lo pido yo, porque yo también trabajo, pero no gano nada. Se lo pido porque usted es puro pasear y hablar, promete cosas que no cumple. Otro: digo yo, ¿por qué no van por las villas y miran cómo viven esas personas? ¿Y por qué no las ayudan? Hay niños que están enfermos y muertos de hambre, que bajan los precios y que puedan tener un salario muy bueno, las personas para mantener a la familia y poder vestir a sus hijos y pagar los impuestos. Otro: quería comunicarle que hay muchas ciudades que no poseen lo indispensable para vivir bien. Como ejemplo le diré agua potable, puentes, caminos asfaltados, falta de desagües, que en caso de inundación es muy útil. Hay muchas familias que pierden sus hogares y cosas. Me detengo a mostrar el contraste porque aparece ahí, creo yo, tempranamente, una distinción acerca de lo que la democracia podía hacer y lo que no estaba haciendo. Aparece la idea de que la democracia ofrece más libertades, libertad de opinar, de posicionarse, de hablar, una libertad que no aparecía en los testimonios del primer artículo y que sí queda claro en este segundo tramo, porque la transición democrática puso sobre la mesa la expectativa de participación. Pero al mismo tiempo había una sospecha de que la democracia no se estaba ocupando de cosas que eran urgentes y relevantes para la vida social del país, como por ejemplo subsanar las desigualdades. Cuando nosotros miramos este proceso con 40 años de distancia, lo que vemos es que buena parte de eso se ha profundizado. En ese momento las autoras estaban preocupadas porque había poco más de un cuarto del país por debajo de la línea de pobreza. Y cuando nosotros hoy miramos aquello, decimos qué buena situación que era esa, porque hoy 2 de cada 3 alumnas y alumnos del sistema educativo están por debajo de la línea de pobreza. Hemos incrementado enormemente las desigualdades sociales. Se ha incrementado la pobreza, pero también se ha incrementado la riqueza de muy poquitos que se quedan con buena parte de lo que el país produce. Entonces, la democracia ha generado una sociedad que en muchos sentidos es una sociedad mejor que aquella sociedad de la dictadura y de los años previos a la dictadura, una sociedad que ha podido darse leyes más igualitarias, más inclusivas, de reconocimiento de las diferencias, una sociedad que nos da libertad de opinar, de movernos, de participar, de intervenir, pero al mismo tiempo una sociedad que no termina de hacerse cargo de resolver las enormes injusticias que hacen que mucha gente de nuestra sociedad no tenga las condiciones mínimas para vivir. Y yo creo que eso es la gran deuda de la democracia en Argentina, una deuda enorme y que creo que nos compromete particularmente como docentes.
Estamos recordando el 24 de marzo de 1976 y creo que es una fecha para comprometernos con la memoria para que se entienda lo que fue el terrorismo de Estado y para que se lleven adelante todos los procesos judiciales que hacen falta todavía para llevar a la justicia a los responsables de las acciones criminales, de las violaciones a los derechos humanos y también a los responsables de dar sustento económico y político a la dictadura, pero creo también que necesitamos pensar que esa dictadura ocurrió porque antes de eso hubo una generación, particularmente una generación joven, que estaba muy preocupada por cambiar la sociedad en que vivía con herramientas más o menos legítimas, más o menos pertinentes, una gran masa de jóvenes entendió en los años 70 que vivía en una sociedad desigual e injusta y llevó adelante tareas para transformar esa sociedad. Algunos se volcaron efectivamente a la violencia, pero muchos más se volcaron a dar clases de educación popular, a intervenir en los barrios, a trabajar, a buscar construcción de conciencia colectiva acerca de cómo hacer una sociedad más justa, y esa intervención fue la que generó también la reacción fuerte de la dictadura para sostener un orden social injusto. Cuando hoy recordamos la dictadura, me parece importante no olvidar las violaciones a los derechos humanos, pero mucho menos olvidar aquellas banderas que llevaron adelante la generación de los años 70, que planteaba necesitamos, podemos y debemos construir una sociedad más justa. Vivimos en una sociedad que hoy por hoy tiene muchísimas promesas incumplidas en torno a la desigualdad, en torno al acceso a bienes básicos. Vivimos en una sociedad violenta, exclusora, discriminatoria, y creo que en ese terreno tenemos un trabajo fuerte para hacer como docentes. Buena parte de quienes desaparecieron durante la dictadura o de quienes tuvieron que exiliarse o autoexiliarse dentro del país eran estudiantes y docentes. Y entonces sabemos que elegir la docencia significa también elegir un territorio donde uno va a intervenir para dar una provocación cultural, para llevar adelante esta pregunta acerca de en qué sociedad vivimos y en qué sociedad queremos vivir. La escuela es un lugar para hablar de política, no para que las y los docentes llevemos nuestras verdades como si fueran verdades reveladas, pero sí para invitar a pensar y a pensar con voz propia y a pensar argumentativamente, no simplemente a parlotear y que cada uno diga su opinión, sino a poder buscar argumentos acerca de por qué pensamos lo que pensamos, para poder delinear proyectos de vida, para poder delinear proyectos colectivos, para poder imaginar una democracia que no sea solo la posibilidad de hablar, sino también una sociedad que vaya transformando la vida de las personas. Hay muchas desigualdades que no se pueden resolver desde las escuelas, pero hay muchas que sí se pueden resolver porque la escuela ofrece un bien social que es el conocimiento. Y aquellas que la escuela no puede resolver, por lo menos las puede denunciar y puede permitir que haya estudiantes que tomen conciencia de esta sociedad en la cual viven. Creo que hoy, a 40 años del retorno a la democracia, podemos pensar que nuestro compromiso político-pedagógico es profundizar la democracia, es de verdad hacerlo un lugar más amigable para vivir y que todas y todos se sientan incluidos en esa posibilidad de vivir juntos y juntas. Me parece entonces que este 24 de marzo es una buena oportunidad para revisar aquel compromiso que les estaba planteando y para pensar todo nuestro trabajo del año en la formación docente, pensando cuáles son las convicciones que nos motorizan cuando llevamos la elección de ser maestra, maestro de nivel inicial, de nivel primario, y cómo eso se traduce en prácticas didácticas, prácticas de enseñanza de mayor carácter democrático. Les dejo estas reflexiones como para seguir pensando y les mando un abrazo. Muchísimas gracias.